Absolutamente, Y en absolutamente. eso, Renato, en tu experiencia, porque los dos sabemos que te has especializado en pacientes de altísima complejidad en el sótero y su manejo con terapia electroconvulsiva. Eh, ¿cómo, cómo tú ves, digamos, cuáles son los aspectos eh, como más destacables neurobiológicos de estos pacientes? ¿Qué sabemos al estado de arte de hoy de esto? ¿Te refieres como a neurobiología, la catatonía en general? Claro, en general, de lo que tú has podido eh, Perfecto. así como machear entre lo que es esta clínica, rica clínica fenomenológica que hemos estado discutiendo y los hallazgos en neurobiología. Claro, quizá como siempre neurobiología es un área media compleja y el match con los síntomas es difícil, ¿ya? Uno habitualmente trata de hacer algunas correlaciones que por supuesto están lejos y de ser absolutamente completas y son perfectibles, pero a modo general, como para no enredar tanto a nuestros auditores, recordemos que la corteza prefrontal funcionalmente se divide en áreas distintas, que es la corteza orbitofrontal, muy ligada al tema del control de impulsos, la dorsolateral ligada principalmente a las funciones ejecutivas, y la ventromedial que está ligada sobre todo a la parte más volitivo y afectiva. Entonces, las conexiones de la corteza prefrontal habitualmente con las estructuras subcorticales en general funcionan en base a múltiples como loop de circuitos córticos striato-talámico-corticales. Y dentro de estos circuitos vemos que existen relaciones córtico-subcorticales, córtico-corticales y subcórtico-corticales. Este tipo de relaciones río arriba está mediada por glutamato GABA y habitualmente río abajo está mediado por principalmente las monominas y particularmente en el tema de los circuitos de los ganglios basales la dopamina, que muy bien sabemos. El punto es como, ¿dónde podría estar el problema? Y cómo relacionamos esos problemas con los síntomas, porque probablemente el tema dopamina, que al principio, inicialmente cuando se empezaron a ver estos efectos como de el neuroléptico maligno que empezó a aparecer en un principio, se atribuyó de que dado que estamos bloqueando dopamina, entonces ya, bueno, lo que hay que hacer es subir dopamina. Pero en verdad se ha visto que probablemente va por otro lado, va por un problema de río arriba, como a mí me gusta hablar. Y en general hemos visto que en catatonía hemos visto que hay actividad reducida de los receptores GABA-A, principalmente en la corteza orbitofrontal lateral derecha y en el córtex parietal posterior derecho. Y eso pudiese correlacionarse en cierta medida principalmente con los síntomas motores y afectivos, pero no así con los cambios tanto conductuales. Y esto pudiese relacionarse con que efectivamente fármacos que sean agonistas GABA, como por ejemplo las benzodiazepinas, tienen tan extraordinaria respuesta en catatonía. Pero por otro lado, glutamato, que también tiene un rol muy importante, sobre todo porque se ha visto anormalidades glutamatérgicas en la regulación de ganglios basales, y particularmente se ha visto que en catatonía habría cierta hiperactividad glutamatérgica que estaría dando cuenta un poco de probablemente el resto de la sintomatología, y que sabemos que secundario a eso se desregula el sistema dopaminérgico y de ganglios basales, y eso explicaría, por ejemplo, el por qué se ha visto, vamos a ver más adelante, probablemente cierta o efectividad con fármacos antagonistas del receptor NMDA, como la mantadina o la memantina. También el tema de la disfunción dopaminérgica, que fue la idea original, la verdad es que han resultado algunos resultados inconsistentes. En el fondo se intuyó, dado que los antipsicóticos pudiesen precipitar cuadros como el neuroléptico maligno, que básicamente es una catatonía maligna inducida por fármacos, pero que probablemente, como hablamos previamente, es una respuesta más bien río abajo. Entonces te diría que van a haber algunos pacientes que probablemente van a tener una disfunción más a nivel como córtico-cortical, dada por con el eje más como GABAérgico, y otros que más córtico-subcorticales, probablemente como que tenga que ver más el cómo se relaciona glutamato con GABA.
¿Y estas vías son de relación de feedback negativo, de feedback positivo? ¿Cómo es la relación entre ellas, entre esto que tú llamas del río arriba y el río abajo? El río arriba de glutamato GABA y de abajo se adopa. Claro, en ¿Cómo, general, cómo se da esa relación, Renato? ya, en general las vías corticocorticales se comunican entre sí. Recordemos que corteza funciona a modo on-off. En el fondo tenemos el on glutamato y el off GABA. Entonces, entre neuronas piramidales se regulan entre sí mediante interneuronas GABA, que finalmente lo que hacen es que una neurona se estimula a esta neurona inhibitoria que a su vez regula una segunda neurona piramidal. Entonces, este equilibrio entre las conexiones córtico-corticales son claves para poder sincronizar finalmente las señales on-off corticales. Sin embargo, también sabemos de que las actividades de las neuronas piramidales corticales se comunican a nivel subcortical, proyectando justamente tanto a vías directas como vías indirectas a ganglios basales. Y es un poco lo que si hacemos un poco como la cruza, como con la fisiopatología, por ejemplo, en la esquizofrenia, en donde disfuncionalidades de los receptores NMDA hacen de que estas interneuronas GABAérgicas no sepan o no puedan modular los circuitos córtico-corticales, secundariamente se produce una hiperglutamatergia que transmite hacia subcortical a los ganglios basales. O sea, un problema, a eso me refiero con río arriba, afecta la transmisión río abajo, en este caso de dopamina. Y a su vez, estas relaciones muchas veces son bidireccionales y los circuitos subcórtico-corticales finalmente terminan.